Hola, bienvenido a más un video del Heartbeat Musicoterapia del curso de Musicoterapia y Autismo. Hoy quiero compartir con ustedes un poco del sentimiento que yo tuve en 2015 cuando participé de una presentación del musicoterapeuta de Estados Unidos, Ken Hagen. Ken Hagen, en la presentación que hizo, presentó al respecto de un libro que fue publicado en 2015 con el nombre Neurotribes, The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity. O sea, las neurotribus, el legado del autismo y el futuro de la neurodiversidad. Bueno, lo que presentó Ken Hagen fue que en este libro habla un poco de que en verdad quizá la manera que entendemos nosotros la historia del autismo está un poco distinta o diferente de que realmente pasó si uno va a analizar los datos históricos. Y aún más, en esta presentación de Ken Hagen, él trató de discutir el autismo como la neurodiversidad, o sea, entender el autismo no como algo patológico, pero entender el autismo desde una situación de la neurodiversidad. Ese es un poco que quiero ahora compartir con ustedes. Bueno, para entender un poco de esta visión de Steve Silberman, la persona que publicó este libro, que Ken Hagen estaba hablando en su presentación en haciendo relaciones con la musicoterapia, tenemos que entender un poco de la historia del autismo desde el punto de vista de los datos históricos. Bueno, es conocido de la mayoría de ustedes que Leo Kanner fue la persona que de alguna manera ha descubrido el autismo en 1943, hablando de algunos casos de algunos niños que presentaban una dificultad de interacción social, de comunicación y también de repetición de algunos patrones de intereses, así como algunas maneras de hacer siempre las cosas de la misma manera, o sea, algo muy fuerte en términos de apego a rutina y también a no querer cambios y siempre hacer las cosas de una manera fija y siempre repetitiva. Bueno, eso fue en 1943, que públicamente Leo Kanner de Austria, o sea, un austriaco, que publicó su trabajo al respecto del autismo. Bueno, pero el que pasa es que Leo Kanner fue para los Estados Unidos y así su trabajo al respecto del autismo quedó muy conocido en distintas partes del mundo porque como publicó en inglés en los Estados Unidos lo que había escrito, quedó muy conocido al respecto de eso. Pero Leo Kanner decía algo muy interesante, que el autismo en verdad es una situación muy rara y no muy común. Entonces eso era algo muy interesante, que solamente después de muchos años que la psicóloga Lorna Wing se dio cuenta entre los años 70 y 80 de que en verdad esta condición descrita por Kanner era mucho más frecuente que las personas imaginaban. Y es muy interesante porque Lorna Wing se dio cuenta que en verdad había más alguien que describía esta misma patología, o sea, el autismo, pero de una manera un poco distinta, con algunas características distintas. Pero lo que es interesante es que esta persona también es austriaca. He publicado al respecto de esta patología 5 años antes de Leo Kanner, pero como esta persona estaba en Austria y justamente tuvo que parar sus investigaciones por cuenta del periodo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, del periodo del nazismo, o sea, tuvo que parar lo que estaba haciendo por cuenta de eso, o sea, su trabajo quedó como olvidado por mucho tiempo porque la gente no sabía mucho al respecto de esta persona que describía esto muy específicamente. Bueno, ¿ustedes tienen idea quién es esta persona? Su nombre es muy conocido. Estamos hablando de Hans Asperger. O sea, Asperger describía niños con características o síntomas muy parecidos con las descritas por Leo Kanner, o sea, con problemas de comunicación, interacción social, y también describía personas con características muy claras de repeticiones, intereses restritos,
estereotipias y muchas otras cosas de la misma manera que describía Leo Kanner. Pero la diferencia es que Hans Asperger decía que en verdad no se estaba hablando de una patología, se estaba hablando de una condición que uno puede entender a lo largo de la neurodiversidad, o sea, que es una característica que uno puede tener distinta de otras personas, pero que en verdad, de alguna manera, uno no necesita interpretar desde un punto de vista patológico, o sea, sí es una condición distinta, pero que es importante entender desde la neurodiversidad. Y lo más importante también que decía Hans Asperger es que en verdad el autismo debe ser entendido como un espectro, o sea, una condición que tiene un espectro específico, o sea, que una persona puede ser completamente distinta de la otra. Pero pueden imaginar ustedes alguien diciendo eso durante el periodo del nazismo, de que tenemos que respetar las personas y aceptar su condición. O sea, eso sería muy difícil de ser aceptado por cuenta del nazismo. O sea, el trabajo de Hans Asperger quedó muy olvidado. Y lo que es más interesante es que sí, es verdad que Asperger también describió un grupo distinto de personas con un tipo que se puede decir distinto de autismo, que quedó conocido como síndrome de Asperger, o sea, por personas que tienen la inteligencia preservada, o sea, la parte cognitiva está preservada, y también el lenguaje verbal está en lo que se espera, o sea, en la normalidad, pero la parte social, o sea, hay una dificultad de interacción social, de la parte empática, de entender las emociones del otro, de expresar las emociones socialmente, y también por tener conductas muy repetitivas, o sea, muy fijas, donde la persona siempre quiere hacer la cosa de la misma manera. Incluso en Asperger es muy claro porque la persona quiere hablar siempre del mismo tema. O sea, pero lo que no se sabía muy claro es que en verdad Asperger descubrió o describió dos distintas cosas. Algo que se utilizaba el término autismo, pero en un sentido mucho más amplio si uno va a comparar lo que describía Kanner, o sea, desde un espectro, y que principalmente el autismo es algo muy común, distinto de lo que decía Kanner. Y también que es importante entender el autismo desde la neurodiversidad, y por supuesto también es importante entender el autismo como un espectro. O sea, lo que es más interesante es que la definición de Hans Asperger para el autismo, la definición es mucho más parecida con la definición que nosotros utilizamos hoy del DSM-5. O sea, que dentro del autismo, que es algo muy común, tenemos que entender esta condición desde algo de características de la neurodiversidad. Y bueno, eso solo empezó a quedar más claro cuando Lorna Wing empezó a traducir los trabajos de Hans Asperger del alemán para el inglés. Y lo que Steve Silverman trae en este libro, que creo que es lo más interesante, es que ella cuenta que tiene hallazgos suficientes, o sea, tiene trabajos suficientes para decir que en verdad Leo Kanner fue una persona que tendría la gana de tener la fama, o sea, de presentarse como la persona que realmente describió el autismo, o sea, que hizo la descripción del autismo, y que conocía el trabajo de Hans Asperger. O sea, que hay como, para Silverman, me parece que Leo Kanner conocía a Hans Asperger, pero no quería describir su trabajo para tener justamente toda la propiedad de decir, bueno, la persona que descubrió el autismo. O sea, Silverman trae esto de una manera muy clara, pero por más que Silverman trae una parte muy interesante al respecto de aspectos históricos, al respecto del diagnóstico del autismo, solo para que se pueda nombrar más una vez que el término autismo no fue tampoco creado por Hans Asperger o por Leo Kanner, sí creado por Eugen Bleuler en 1911 para describir niños
que tendrían una dificultad de conectar con la realidad, pero sí que el diagnóstico mismo empezó, o sea, fue escrito por la primera vez oficialmente por Leo Kanner, pero en verdad Asperger ya había descrito mucho antes, o sea, por lo menos 5 años antes. Pero el principal tema, y lo que quiero decir a ustedes, que es lo importante del trabajo del Zibelman, además de explicar esta parte histórica, es entender el autismo mientras una condición de neurodiversidad y no una patología. O sea, porque si uno va solamente a entender el autismo por cuenta de la mirada de Leo Kanner, uno siempre va a entender el autismo como una patología y, o sea, algo que tenemos que buscar la cura y que tenemos que buscar siempre disminuir los síntomas. O sea, esta es una visión, claro, que es la visión médica y la más conocida, que es importante, incluso muchos de los tratamientos al respecto del autismo empezaron por cuenta de esta visión, pero lo que es importante decir es que esta visión no es la única visión, de que existe una otra visión y que fue justamente lo que el musicoterapeuta Knegel intentó explicar en 2015 en Nueva York, o sea, de presentar que nosotros musicoterapeutas también podemos entender el autismo como neurodiversidad y que todos los tratamientos, incluso la musicoterapia, tienen que mirar cómo que la musicoterapia y los otros tratamientos pueden ayudar a que la persona con autismo tenga una mejor calidad de vida, que pueda estar más adaptada a los distintos contextos sociales, que se pueda pasar algo para que esta persona pueda vivir con justicia social, para que pueda tener oportunidades de aprovechar lo máximo los distintos medios y que pueda interactuar de una manera que sea saludable para esta persona. O sea, hay muchos relatos, incluso organizaciones en los Estados Unidos, por ejemplo, que entienden el autismo como la neurodiversidad. Incluso hay personas que pueden decir, bueno, se me saca el autismo, no soy más la misma persona. O sea, es una condición que tiene que aprender a convivir, pero que necesita hacer cosas para que se pueda estar más adaptado. Y justamente ese es el punto que Knegel presentó en los Estados Unidos. Que en verdad nuestra intervención, por supuesto, puede tener una mirada de disminuir síntomas, pero también tenemos que entender que nuestro trabajo como musicoterapeutas tenemos nosotros que facilitar, o sea, que la persona con autismo pueda convivir mejor con su familia en distintos medios sociales, que pueda aprovechar la música para mejorar su calidad de vida, que pueda aprovechar la música para poder expresarse, para poder entender los sentimientos de las otras personas. Entonces, para mí, yo puedo decir que esta charla de Knegel cambió completamente mi manera de entender el autismo. Y no quiero decir que, bueno, la neurodiversidad es una verdad y el modelo médico de entender el autismo desde una patología y desde la cura es una mentira. No, pero es importante saber que existen dos mundos y que estos dos mundos dan informaciones muy importantes. Pero de la neurodiversidad normalmente nosotros no tenemos mucho espacio para hablar de esta segunda posibilidad que tenemos en musicoterapia. O sea, entender que vivimos en un mundo social y por supuesto tenemos que ayudar a estas personas a poder, respetando su neurodiversidad, dar más condiciones de justicia social para que estas personas puedan vivir junto de las otras personas que no tienen autismo. Y que quizá si uno mirar solamente desde una característica patológica, quizá no vamos a discutir tampoco en investigaciones lo que es más importante para estas personas. Por ejemplo, yo participé de un estudio de musicoterapia y autismo nombrado el TIME, y en este autismo nosotros miramos justamente los síntomas del autismo y mirar cómo la musicoterapia fue capaz de disminuir los síntomas. En verdad no encontramos nada. Quizá porque justamente el tema es qué podemos ofrecer para estas personas desde algo que puede mejorar la calidad de vida de una manera mucho más clara. O sea, de qué manera nuestra clínica puede realmente mirar el otro y no mirar el otro solamente desde una perspectiva patológica. Bueno, espero que tengan
que tengan gustado de este video, que pueden ayudar que este video pueda ayudar en su manera de estudiar. Muy contento de poder compartir este tema con ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias.